Seguimos en la noche. Los representantes de las víctimas del terrorismo en Colombia hablaron con el periodista de la noche, Carlos Sanabria, sobre los efectos que tendrá el marco legal para la paz en los derechos de las personas que en el país suramericano han sufrido el rigor del secuestro, la tortura y demás crímenes de lesa humanidad por parte de grupos terroristas como las FARC. Para los defensores de las víctimas, el acto legislativo, en vez de abrir una puerta para la paz, abre la puerta para la impunidad. Las puertas a sentarnos a encontrar esa salida no están cerradas con llave y que la llave no está en el fondo del mar. Para un sector de la opinión en Colombia, el llamado Marco Legal para la Paz es la llave con la que el gobierno abriría las puertas a un acuerdo con el grupo terrorista de las FARC. Ismael Roldán es investigador de la Fundación Víctimas Visibles y ha estudiado la presencia de las víctimas en recientes procesos de paz en Colombia. Cree que el marco legal para la paz lesiona las pretensiones de las víctimas y le da ventajas a los victimarios. Mientras no haya un reconocimiento por parte de los victimarios de lo que ellos han cometido, mientras no se rescate la verdad de todas las cosas que han sucedido, esto siempre va a quedar en una cuestión medio chueca, realmente. Esa es la realidad. Hasta ahora, la prueba que han dado, por ejemplo, las FARC, es que ha sido más los procesos de paz, hasta ahora, los procesos de paz, más que una estrategia para la paz, es una estrategia de guerra. Allí es donde se necesita es un fortalecimiento más que todo del Estado, porque los colombianos ya no aguantamos una frustración más con el tema de la paz. Ojalá la paz llegara a Colombia, pero dentro de unos contextos de reconocerle a las víctimas el derecho a la verdad, el derecho fundamental que tienen a la justicia, a que se conozcan los hechos. En ese sentido, para Roldán y para la Fundación Víctimas Visibles, lo adecuado es que quienes han sufrido en carne propia el rigor del terrorismo sean los voceros principales en una eventual mesa de negociación. Nunca las víctimas han sido invitadas a las mesas de negociación. No han sido invitadas, que uno no sabe por qué. Uno no sabe por qué el Estado colombiano, los órganos políticos del país, el Estado en general, no lleva a las víctimas para que ellas puedan fijar su posición, dar sus testimonios, que realmente sería muy importante para lograr la verdadera paz real de Colombia. Además de exigir la presencia y el reconocimiento en una mesa de diálogo, para Federico Arellano, presidente de la Fundación Colombia con Memoria, las víctimas necesitan saber que la justicia está de su lado. Arellano critica un apartado del llamado Marco Jurídico para la Paz, que contempla la priorización y la selección de crímenes que serían investigados luego de un proceso de paz como beneficio para los victimarios. No entiende uno cómo este proyecto lo que supone es, dentro de sus propuestas principales, entregarle al Congreso de la República la facultad de escoger en un criterio de selección positiva, como así lo llama, una priorización de casos. La priorización no está mal, lo que está mal es dejar por fuera varios casos, y si los dejamos por fuera, evidentemente ni Timochenko ni mucho menos los de abajo van a pagar un solo día de cárcel. Dejar eso así generaría sin duda un alto riesgo de impunidad, y eso hay que entenderlo también desde la perspectiva de las víctimas. La reparación o los derechos de las víctimas no solamente se deben entender como una indemnización o como una acción positiva por parte del Estado frente a las víctimas en un resarcimiento. Se entiende también, dentro de la integralidad de la reparación de las víctimas, las condenas en contra de sus victimarios. Mientras la Cámara de Representantes aprueba el controvertido Marco Legal para la Paz, para los representantes de las víctimas de los grupos criminales en Colombia, no está claro cómo participarán de esa nueva herramienta jurídica y desconocen sus beneficios. Es que la Ley de Justicia y Paz, que es una ley de verdad, que habla de la justicia y habla de la reparación integral a las víctimas, aún está por verse. Entonces lo otro, casi que yo me atrevo a decir que para las víctimas no existe eso de ninguna manera. Aquí lo preocupante, repito, es dejar abierta esa puerta de posibilidades de impunidad, que pues desafortunadamente esto no solo ante los ojos de la comunidad internacional, sino sobre todo, que yo pienso que es tan importante o más importante para los derechos de las víctimas, pues no es otra cosa más que revictimizar.
Seguimos conversando en nuestros estudios de NTN 24 con Luis Fernando Velasco, el presidente de la Comisión Primera del Senado de Colombia. Senador Velasco, es el momento de hablar de los derechos de las víctimas. ¿En qué condición quedarían cuando se está hablando de excluir a personas que han cometido delitos atroces de ser juzgados penalmente, también de una posible excarcelación? En este caso, ¿las víctimas no perderían su derecho a la justicia? ¿No sería una negación a su propia condición de víctimas? No, a ver, comencemos diciendo que tanto el doctor Ismael como quien lo acompaña en la entrevista tienen razón en varios argumentos. Lo primero, no se puede hacer ningún marco que no exija la verdad. O sea, un elemento esencial de cualquier proceso es la verdad. Nadie puede tener un beneficio sin antes decir la verdad. Ahora, evidentemente en Colombia hay muchas víctimas. Víctimas a las cuales les amputaron una pierna, perdieron la vida y las víctimas, además de ellos, son toda su familia, víctimas psicológicas, violadas, bueno, etcétera, una cantidad de víctimas. Pero yo también le voy a plantear un tema que a lo mejor va a ser muy polémico, y es que la sociedad en su conjunto también es víctima. Y es víctima porque quienes vivimos en zonas de guerra vivimos con temor. La gente en el Cauca ha perdido en muchas partes el derecho a la locomoción, no se puede mover. De noche uno ya ni siquiera anda en la Panamericana porque le da susto. Y hay un momento en donde la sociedad tiene que preguntarse algo. Y esta va a ser una pregunta dura, pero se la voy a hacer. Si para perder ese temor, si para recuperar la paz hay que hacer un acuerdo de paz, ¿vale la pena que renunciemos a un poco de justicia para que todos tengamos paz? Esa pregunta en algún momento habrá que hacerle. Y estamos diciendo una cosa clara, el Congreso no le está ordenando al Estado hacer una negociación de paz. Simplemente con el proyecto del doctor Roy Barrera, que me gustaría más que fuera él el que lo defendiera, yo estoy haciendo un comentario, pero creo que tiene elementos muy importantes, lo que le está diciendo, el día que se meta en una negociación, aquí hay un marco, yo estoy de acuerdo con quienes han hablado. A ese marco hay que perfilarlo mejor, sí, porque todavía es un marco muy abierto y un marco que puede generar, primero, incongruencia con lo que firmamos hace algunos años en que nos comprometimos a nada de impunidad para graves violaciones del VIH, a nada de impunidad para delitos de lesa humanidad, a nada de impunidad para desapariciones y otras cosas. Sí. Pero también tenemos que decirle a la sociedad que si en algún momento tenemos que hacer un acuerdo, evidentemente se tendrá que tocar algo de la justicia. Pero en este caso quisiera insistir, ¿dónde quedaría, por ejemplo, el señor fiscal general de la Nación? ¿Sentiría que prácticamente son los congresistas los que le están diciendo a sus fiscales qué casos investigar y qué casos no? No creo eso. Fíjese que cuando debatimos el sistema acusatorio, también se marcó y él mismo ayuda en el debate, y él tiene que ir al debate, y tiene que decir cuándo se aplica y cuándo no se aplica el principio de oportunidad. Pero le voy a decir una cosa que no quería decir, pero hay que plantear ejemplos claros. A mí me hicieron un atentado, a mí me pusieron 9 bombas y me dispararon 3 minutos. Me salvó una efectiva reacción del ejército, de los escoltas, un profesor quedó gravemente herido y 2 escoltas míos quedaron gravemente heridos. Yo mismo, pues imagine lo que es a uno que le disparen 3 minutos seguidos y que lo salve un carro blindado, pero por Dios, sí, ahí queda uno con una afectación. Si a mí me mostraran hoy la persona que ordenó ese atentado y me dijeran, senador, para que no se tenga que repetir esto que hicieron contra usted, este señor se va para la casa y promete no volver a hacer eso, yo lo acepto. ¿Aún si eso le hubiera costado la vida de un miembro de su familia o una parte de su cuerpo? No sé, estoy colocando un ejemplo concreto, un ejemplo concreto que ha ocurrido, además de 2 intentos de secuestro. Nadie está en el cuerpo de quien ha sufrido más, pero yo quiero poner este ejemplo para que entendamos que en un momento que hagamos una negociación hay algo que ceder. Mire, las cosas que ha vivido el pueblo colombiano son terribles y la pregunta que tenemos que hacer es si simplemente nos metemos en una sin salida que es no hagamos nada hasta que no matemos al último de los guerrilleros o hasta que no capturemos al último de los guerrilleros y esperémonos 20 años, 30 años o 40 años, o si de pronto se abre una posibilidad de negociación, metámonos en la negociación. Esa pregunta en algún momento hay que hacerla. Sí. Y yo soy más amigo de creer que si se abre una negociación justa, con verdad, con reparación, en la medida que haya verdad y reparación,
la sociedad puede ceder algo de justicia. Sí. Y eso es una posición política. Sí. General Manuel José Bonet, excomandante del Ejército Nacional de Colombia. Víctimas también son los militares, los soldados que han tenido que sufrir las inclemencias de esta guerra, de este conflicto contra los terroristas de las FARC. Muchos han perdido incluso su movilidad, han perdido miembros de su familia o propias familias de militares han tenido que recibir a sus familiares, a sus seres queridos en ataúdes. ¿Cómo reparar a las víctimas en un caso, en una ley en la que dice que toda esta batalla que libraron contra criminales ahora podría terminar con la excarcelación de los máximos líderes incluso de esta organización violenta? Yo desearía comenzar por la pregunta que hace el señor senador que debiéramos hacernos los colombianos, tomando como ejemplo su sufrido departamento del Cauca, y es que para poder recuperar la movilidad por la vía panamericana o por cualquier lugar del país, vamos a hacer este sacrificio de conceder el sí a la negociación y a la justicia y paz. Pero, digamos, el marco legal de la paz. Pero esa pregunta, ¿en qué momento nos la haríamos los colombianos? Los colombianos no estamos acostumbrados a ser consultados, sino para cosas políticas, referendos de mecánica política. Pero para algo, a excepto de la Constitución del 58, Colombia nunca ha sido consultada en ningún mecanismo de participación como un plebiscito, como una consulta o como un referendo. Esa pregunta que dice el senador es lo primero que hay que ponerle a la población colombiana una vez que aprueben, si es que aprueban este marco legal, porque este marco legal tendrá que llevar a todo lo que hemos estado conversando en esta noche. En cuanto a los beneficios de las víctimas, yo creo que toda ley es general y debe cubrir a todos los ciudadanos colombianos que han sido víctimas del terrorismo. Acordémonos que inclusive hace poco en Puerto Asís, en Orito, el comandante de la policía fue su familia a pasar el fin de año con él, su esposa, sus niños chiquitos, y les pusieron una bomba y los volaron. Es que esa es la besanía del enemigo que tenemos. El enemigo está cometiendo delitos a lo cual la humanidad casi no está acostumbrada a manejar. Una cosa son los delitos de las guerras declaradas o de los conflictos declarados, y otra cosa son los crímenes que se cometen aquí en Colombia, como esos cilindros de gas que le meten a los pueblos, destruyen puestos de salud, destruyen escuelas. Nos ha tocado ver escuelas rurales minadas, en la cancha de fútbol minada. ¿Cuántos niños tenemos nosotros inválidos, sin pies, sin manos, por encontrar minas jugando fútbol o cogiendo mangos o correteando por el potrero? De tal manera que esto no es de decir vamos a tener aquí buen corazón, vamos a conceder esto y esto otro. En cuanto a la pregunta específica que me hace, yo creo que si la ley es consolidada y la ley como general que debe ser, comprende a todos los colombianos y le da el beneficio de la reparación, de la verdad, etcétera, etcétera, deben ser incluidos totalmente los miembros de las fuerzas militares en este campo específico. Vamos a hacer una segunda pausa aquí en el programa La Noche. Al regreso les contaremos sobre el secuestro del periodista francés Roméo Langlois por parte del grupo terrorista de la FARC. Ya regresamos.